de la transformación digital a cargo de nuestro ponente invitado de hoy, Daniel Cardorín, en el marco del Diplomado de Formación de Gerentes de la Industria Petroquímica Nacional. Saludamos a nuestros estudiantes, profesores e invitados especiales que se conectan en esta oportunidad. Les recordamos que la metodología de nuestras conferencias implica una ponencia y un espacio al final para la sesión de preguntas y respuestas que pueden formular a través de la plataforma de este chat. Los micrófonos van a permanecer desactivados. A continuación, le doy la palabra al ingeniero Gustavo Carrero, del equipo coordinador de este programa, para que nos presente la trayectoria de nuestro ponente invitado, a quien agradecemos haber aceptado estar con nosotros y compartir tan valiosa información en la tarde de hoy. Daniel Cardorín. Adelante, Gustavo, y gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer presentar a mi amigo Daniel Cardorín, quien desde mediados de los 80 trabajamos juntos en la actualización y la recuperación del complejo Morón de Pequibén. Daniel es egresado con honores de la Universidad Simón Bolívar como ingeniero electricista y posteriormente realiza un posgrado en control de procesos y automatización en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde también egresa con honores. Este posgrado en su momento era considerado el posgrado de mayor nivel técnico en el país. Terminado el posgrado en el IBIC, Daniel ingresa a Pequibén a conformar un grupo que se estaba formando en ese momento para toda la parte de instrumentación y control, que finalmente se convirtió en un equipo de automatización avanzada y de control avanzado. Para los que no lo sepan, en ese momento era recién el cambio del IBP a Pequibén y la mayoría de las plantas, el sistema de control era neumático. Le tocó a Miguel y al equipo de control migrar de esa automatización neumática a sistemas electrónicos. Posteriormente, a partir del año 2001, Daniel va a Honeywell y en Honeywell le toca establecer los planes maestros de automatización para América Latina. Y hace dos trabajos que son importantes. Uno, en la automatización de Ecopetrol en la refinería de Barranca Bermejas, y hace un proyecto muy interesante en la refinería de Amoay del Palito, donde introducen un sistema basado en inferencias de propiedades para los diferentes productos y de sensibilidades adaptivas con la finalidad de ser usado las variables de proceso en el sistema de control avanzado. Recientemente ha desarrollado trabajos orientados hacia la automatización avanzada y actualmente trabaja para Asfaltos Españoles, ACESA, donde está en el grupo de control de procesos. En esta empresa ha liderado la implementación del control avanzado para la unidad de crudo y vacío orientado a la producción de bitumen asfáltico, usando el sistema de MC Plus de Aztec. Ha dado soporte técnico en la selección de un sistema de control y programación en la producción de las empresas, además de todo un proceso de mejora de los lazos de control y el tuning de los mismos. Finalmente, desde la visión de las nuevas tecnologías, está liderando en ACESA la implementación de la hoja de ruta que le llevará al estadio de sistemas de control según las prácticas del siglo XXI y a la virtualización de los servidores de las estaciones y niveles 0 a 3.5 del sistema de control que se vislumbra estará en boga
en la primera mitad del siglo XXI, dentro de la perspectiva de la transformación digital. Gracias, Gustavo. Adelante, Daniel, con tu ponencia. Muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes y buen día a todos. Gracias a todos por atender esta conferencia que va a tratar precisamente sobre la automatización industrial en la era de la transformación digital. Cuando hace 3 o 4 meses, hablando con Gustavo, se me planteó si estaba interesado en hacer una conferencia sobre este tema. Yo dije que sí, estaba interesado, pero no se me ocurría cómo plantear el tema. Y se me ocurrió que... ya va un momento porque no me adelanta el... Ok. Entonces se me ocurrió pensar o repensar, digamos, el plan de objetivos operacionales de una empresa, que toda empresa tiene sus objetivos operacionales, como la optimización de una macrofunción que envuelve productividad, calidad, eficiencia, medio ambiente y mantenimiento dentro del marco o del concepto de la transformación digital en una industria de procesos. Todo esto que voy a hablar en hora y cuarto se puede explicar en 5 minutos pensándolo bajo esta óptica. Sencillamente, si uno piensa en la solución de un problema de optimización, uno piensa, bueno, movemos estas variables, tratamos de aumentar la presión mediante esta otra variable, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con controladores. ¿Y cómo conectamos los controladores? Bueno, también pensamos en cables que envíen las señales de 4 a 20.000 amperios o incluso señales digitales. ¿Y cómo medimos? Medimos también con transmisores y demás. ¿Y cómo implementamos la seguridad de un proceso? Bueno, la seguridad de un proceso, equipos de medición que midan las características de salud de un determinado equipo. Pero bueno, ¿cómo conectamos estos equipos y en referencia a qué hacemos estos análisis o estas predicciones de mantenimiento? Entonces, bueno, de eso se trata, de pensar que todo esto lleva a un objetivo económico que es, digamos, maximizar el rendimiento tanto económico como obviamente productivo de la empresa. Entonces, pretendo dar una visión de los objetivos de producción en las plantas de procesos industriales desde esa perspectiva que mencioné de la optimización, que contempla eficiencia, medio ambiente, rendimiento energético, ciberseguridad y gestión de activos, y ver cómo esto converge con ese nuevo concepto que es la industria 4.0 o transformación digital muy en boga en estos tiempos. La pregunta básica es, ¿por qué hablar de automatización y digitalización dentro del concepto de un programa de formación en petroquímica? Bueno, yo personalmente, aunque he tenido experiencia petroquímica, actualmente y en los últimos años me he desenvuelto mucho en el área de refinación, o refino, como se llama en España. Y de todas maneras, sea en refino o sea en petroquímica, los conceptos son similares. Por ejemplo, los procesos termodinámicos, procesos de transferencia de masa, etcétera, requieren condiciones físico-químicas para que ocurran las operaciones unitarias y las reacciones. Y demanda realizarse dentro de equipos y con materiales adecuados. Se tienen que cumplir las condiciones físico-químicas y estas condiciones físico-químicas precisan de variables para medir los estados de las operaciones y procesos que ocurren en la materia. ¿Y cuáles son estas variables? Bueno, estas variables son caudales, que miden en cierto modo masa o metros cúbicos por unidad de tiempo, temperaturas, niveles, composiciones, presiones. Y cuando las medimos mediante caudalímetros, termopares, radares, analizadores, podemos controlarlas a través de válvulas, variadores de velocidad, entre otros. ¿Qué significan las mediciones? Significan elementos electrónicos que transmiten las señales y las acciones desde y hacia los procesos.
Y trabajar sobre estas mediciones significa operar sobre una cantidad masiva de información que culmina en la elaboración de modelos, control, optimización, información operacional y de producción, reportes económicos, reportes de eficiencia para la dirección, compra y venta de los productos que consume una planta como los que produce, y también información para los accionistas. Todo esto conforma un ciclo de negocio. Y todo este flujo de datos requiere de una superestructura de medios que opere con el dato y en forma digitalizada, que es la forma más rápida de hacerlo en los últimos tiempos. Esa superestructura la conforman la automatización y los medios digitales. ¿Por qué Industria 4.0? Se le llama Industria 4.0 en honor a las revoluciones industriales que hemos tenido en todos estos, todo este siglo, casi 2 siglos de la industria, de lo que es la producción. Todo empezó con la primera revolución industrial, que fue el comienzo de la mecanización, el uso de la, digamos, de la energía por el vapor y de la energía por el agua. Y bueno, aquí vemos los lapsos de tiempo en que estos eventos ocurrieron. Posteriormente, la segunda revolución se puede decir que fue la producción en masa con líneas de ensamblajes y el uso de electricidad, gracias a la evolución de la teoría electromagnética y sus aplicaciones. Y la tercera revolución industrial fue una que ya prácticamente nos abarca a muchos, fue la irrupción del computador y de la automatización. Pero lo que caracteriza más la cuarta revolución industrial, que es la industria 4.0, es el uso de sistemas físicos y cibernéticos. Es decir, donde lo que predomina es la velocidad de las comunicaciones y la comunicación y la posibilidad de que todos los equipos sean elementos de comunicación digital y al mínimo detalle. Y además ya se ve de entre manos que realmente ese estadio implica empezar a pensar en la reducción de cables, de cableados hacia esos equipos. Y más bien contar con la comunicación vía Wi-Fi o wireless sin uso de cables. El grado de complejidad, por supuesto, ha aumentado desde la industria 1 hasta la industria 4. Entonces, el término industria 4.0 apareció realmente no hace mucho, apareció hace prácticamente casi 10 años en la Feria de Hannover, que es como, es enfocar el desarrollo como una fábrica inteligente, ¿no? En la visión de la fabricación utilizando la informática con todos sus procesos interconectados mediante el uso del Internet industrial de las cosas, que se usa bastante tiempo y que en presentaciones anteriores se ha hablado extensiva e intensivamente de ello. Obviamente, el hecho de empezar a considerar elementos individuales de comunicación, pensemos en los transmisores, válvulas, medidores de temperaturas y demás, como elementos que emiten señales que no necesariamente van por cable, sino vía wireless, sin cable, precisamente genera una irrupción masiva de información que todos los conocimientos que tenemos de matemáticas, de estadística en el pasado, al final tú te das cuenta de que realmente no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es el medio. Entonces se le empiezan a dar, a organizar conceptos como el Big Data, la inteligencia artificial, que era un concepto que existía hace tiempo, el Internet de las cosas, ya la irrupción más en la planta de la robótica, todos los conceptos de simulación que ya existían hace 20 años, 30 años, ya están incorporados con conceptos como el edge computing, la computación de borde,
y también el uso de la realidad aumentada. ¿Todo para qué? Bueno, para facilitar el trabajo en planta. Toda la eficiencia energética y su optimización, todo lo que es monitoreo del comportamiento en tiempo real, sea en la sala de control como paseando por las calles de la planta, donde uno pasa al lado de un instrumento y uno tiene unos lentes, unas gafas especiales, donde uno ve, digamos, los valores de temperaturas de un proceso o de una unidad o de un equipo. Todas estas cosas empiezan a trabajarse en beneficio de facilitar el mantenimiento, corregir in situ todo lo que es ineficiencia, tanto desde el punto de vista de energética como desde el punto de vista de procesos. Y no solo eso, también empieza todo ese desarrollo de modelos de predicción empieza a trabajar también bajo el concepto de Big Data y utilizar lenguajes como Python y cosas un poco más, ya mucho más avanzadas. Podemos ver que la automatización lidera el cambio. Si pensamos en el año 75, gran parte de nosotros estaba en la universidad en aquel entonces, un universo grande de plantas estaba automatizado con sistemas neumáticos y ya empezaban pequeños controladores a trabajar en electrónico, pero la gran revolución es cuando la electrónica que se trabaja no es una electrónica analógica, sino más bien una electrónica digital. Y con la electrónica digital empieza a formarse o a unirse el concepto de redes, y con el concepto de redes también el concepto de monitorización en la red. Entonces, esa es forma parte de la industria 3.0. Ya entre el año 2000, bueno, ya 1990 hasta el año 2000 y en adelante hasta 2010, el gran desarrollo lo marcó lo que era el Windows, el Internet, el uso de microprocesadores tipo Intel y prácticamente el proceso de digitalización está avanzando a pasos agigantados hasta que llegamos en el año 2010 y en adelante, donde ya empezamos a trabajar con conexiones en la nube, que ya estos son términos muy familiares, el Internet de las cosas. La cosa del Internet apareció a mediados de los años 90 y quizás un poco antes, y todos estábamos acostumbrados al Internet como un interesante sistema de consulta en red, pero ahora ya estamos hablando como una aplicación ya industrial, ¿no? Todo lo que es realidad virtual, el machine learning, la digitalización, etc. Entonces, la automatización lidera el cambio. Entonces, el tema a tratar es, de nuevo, es la visión de los objetivos de una empresa de refinación o una empresa de petroquímica, cualquier tipo de empresa en el siglo de la transformación digital, en todas las áreas de producción, eficiencia, control de producción, consumo, etc. Medio ambiente, gestión de activos. Entonces, voy a empezar a plantear cómo nos introducimos en los objetivos de una empresa. Yo personalmente trabajo en Asfaltos Españoles y continuamente, y eso ha sido siempre en todas partes y a lo largo desde que la industria es industria, de que todos los años todas las empresas se plantean objetivos anuales. Y estos objetivos contemplan planes de producción y gestión de inventarios, comportan objetivos de rendimiento y calidad, protección ambiental, fiabilidad o confiabilidad, como se dice en Venezuela, mantenimiento. Y si queremos ver un poco la importancia de esto, voy a poner un ejemplo digamos, de una línea estratégica real en una industria, que los conceptos que se manejan son digitalización, productividad y eficiencia energética, fiabilidad, transición energética. Ya se está hablando también de utilizar componentes o energías renovables y energía de poco contaminantes, y aquí entramos dentro de los planes ambientales.
Entonces vemos que la palabra digitalización es algo que está llevando la maestría en todo temas de líneas estratégicas de una empresa. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Bueno, esa fue la idea que se me ocurrió, es pensar que todo coadyuva a la optimización de una empresa. Esto matemáticamente es una tontería, no es nada significativo, es simplemente simbólico. Y al querer plantear, uno cuando plantea una funcional de optimización, siempre lo plantea en el entorno de lo que sería la optimización de la unidad, de una unidad de producción o el control avanzado y demás. Pero bueno, pensemos, abramos un poco más la mente y pensemos que la optimización no solo enfoca el control avanzado, que en realidad es este término, sino también el consumo específico. Está el rendimiento eléctrico, la eficiencia energética, está la calidad por análisis y también la confiabilidad o la fiabilidad. Entonces, esta es cuando maximizamos ese funcional, queremos maximizar la productividad, queremos al mismo tiempo, en ese mismo proceso de optimización, minimizar el consumo específico, maximizar la eficiencia energética. Si la planta tiene cogeneración, maximizar el rendimiento eléctrico, minimizar el impacto ambiental, por eso todo el tema de analítica, y maximizar la confiabilidad. Por eso yo pongo los conceptos de tiempo medio entre fallas y ese tipo de cosas que vamos a ver en el proceso de la charla. Comencemos con el control de procesos. Obviamente, hay un famoso chiste de alguien que quiere plantear, tiene examen de historia y se aprende los fenicios y bueno, resulta que le ponen los romanos y bueno, va inventando sobre los fenicios, sobre los romanos y tal, y luego llega, bueno, es que los romanos vinieron después de los fenicios y se explayan a hablar de los fenicios, ¿no? Bueno, más o menos esto es igual, pero no tanto. En realidad, si comenzamos con el control de procesos, yo soy de la parte de control de procesos, entonces irremediablemente tengo esa visión, pero vamos a ver cómo lo vamos expandiendo esa visión a otras áreas, ¿no? Entonces, ¿por qué el control de procesos? Porque además de los importantes beneficios económicos tangibles que ofrece, también de este depende la calidad, la eficiencia de la planta, en parte el impacto medioambiental, el mantenimiento y la seguridad operacional, y lo expresamos en modo generalizado de esta forma, donde P es una función de productividad y RP son las restricciones del proceso. Cuando hablamos de optimización, no estamos pensando solo en optimizar a saco, a lo bestia, como se diría, sino respetando que los equipos tienen sus límites de operación, sus temperaturas de operación, los equipos tienen una resistencia a los componentes y temperaturas. En cuanto a los análisis, no podemos violar límites de análisis o de propiedades. Entonces, digamos que los tipos de control se estructuran respetando esas restricciones y dentro del ámbito del control podemos hablar de control regulatorio, control avanzado y optimización en tiempo real, digamos en sentido creciente. ¿Qué son entradas y salidas y restricciones? Bueno, un poco para entrar para los que a lo mejor no están familiarizados tanto con el tema de control. Bueno, puse aquí un ejemplo de una columna binaria de destilación. No importa lo que produzca, puede ser metanol o lo que sea. Entonces, bueno, en este caso tenemos como entradas, en esta columna tenemos una alimentación, que es la materia prima, que va a ser procesada por esta columna, que esencialmente va a ser separación de dos productos, por eso es binaria, y para ello vamos a introducir calor. Y al introducir calor, los elementos ligeros se van al tope, y eso es lo que produce el destilado, y los elementos menos ligeros se van al fondo, y esto es lo que llamamos que va hacia la parte de emisarios o tratamientos de agua,
incluso el off-gas, que es parte ya cuando se tiene mucha temperatura, se generan gases y que van también a tratamiento de esos gases. Entonces, todas estas son entradas al proceso. Estos son los famosos medidores, controles de relación, controles de temperatura, de caudal y demás. Entonces, todas estas conforman las entradas y también las perturbaciones. No necesariamente, muchas veces las mediciones, las alimentaciones las medimos porque depende de lo que haya aguas arriba de la planta. Obviamente esto afecta la cantidad de calor que nosotros tenemos que introducir para que se mantenga la calidad del destilado. Y no solo eso, preservar el ambiente, porque los fondos van al final al ambiente después de ser tratados. Y las salidas y restricciones, vemos que hay muchas, y muchas que normalmente uno no las toma en cuenta, pero a nivel de mantenimiento son muy importantes. Por ejemplo, las aperturas de la válvula y los movimientos de la válvula, las temperaturas, incluso el amperaje de las bombas. Se podría poner también límites de temperaturas aquí en el intercambiador. Otra vez, potencia del amperaje de la bomba. De nuevo, movimientos de las válvulas. Y hay que pensar en restricciones también en los análisis de los productos que salen de esa destiladora. Entonces, aquí podemos entrever que no solo trabajamos temas de control, sino también trabajamos temas de protección de equipos y trabajamos de temas de evitar problemas en el ambiente. Los controladores, bueno, son esas cajitas que ven aquí, controles de temperaturas, de caudales, todos esos sirven para medir, digamos, y controlar la temperatura, porque controlando temperatura y presiones podemos producir el destilado en el valor que queremos. Entonces estas cajas son controladores que serían la parte ya controladores regulatorios. Ya tenemos muchos. Entonces, el objetivo del control, esencialmente todo proceso químico de transferencia de masa se produce bajo ciertas condiciones de temperatura, presión, composición y caudal. El agua hierve a 100 grados. Otros productos hierven a más grados o a menos. Y esos productos, si queremos separarlos del agua, que necesitan operar a una presión y a una temperatura determinada. Y esa es la razón de muchos controladores locales que son el control regulatorio. Eso se le llama control regulatorio, que son los famosos PID, controladores proporcionales integrales derivativos, que se hablan mucho en el ambiente industrial. Una de las características de esas variables es que no pueden desviarse en el proceso, porque además de pérdida de calidad, puede implicar productos a recircular, pérdidas de producción, por lo tanto, gasto de energía, y mayor movimiento de equipos, de bombas y de válvulas para restablecer las condiciones, e incluso si eventualmente se pierde el producto, también puede producir impacto ambiental. En resumen, las pérdidas económicas y por eso el control avanzado y optimización. Reducción de la variabilidad es la frase clave a la hora de hablar de control y lo vamos a ver a continuación en un gráfico que siempre es muy conocido a la hora de justificar la automatización por control avanzado o reguladores normales, ¿no? Y la idea de esto es una función de probabilidad donde vemos que una planta sin control tiene una dispersión muy grande en los datos y yo no puedo aumentar producción porque tengo un límite. Si yo me voy a saco con la media hacia el límite, voy a tener una cantidad enorme de productos que o los voy a tener fuera de especificación o sobreespecificado y además voy a generar desperdicio. Entonces, obviamente tengo que operar a baja carga para evitar esas violaciones de límite. Entonces, ¿qué pasa? Con el control, yo reduzco esa variabilidad y eso hace posible que este rango perdido que tengo aquí se convierta en un beneficio. ¿Y qué tiene que ver el beneficio o cómo se produce ese beneficio? Precisamente por la reducción de la variabilidad. Viéndolo en una gráfica,
Si nosotros vemos el comportamiento, por ejemplo, de una temperatura o de un análisis, vemos que en una operación tradicional, pensemos incluso en automatización neumática en este tiempo, o sencillamente control manual. Claro, la dispersión es tan grande que yo no puedo operar cerca del límite porque las violaciones van a ser continuas. Sin embargo, apenas pongo control regulatorio e instrumentos de campo que midan lo que yo antes no podía medir o iba a ojo, al ojo por ciento, entonces reduzco la variabilidad y me puedo ya acercarme a un punto de operación estabilizada. Y si aplico un control predictivo basado en modelo, que toma en cuenta todas las interacciones y maneja muy bien todo el tema de las restricciones, ya yo puedo trabajar a un nivel mucho más cercano al límite operacional. Y la optimización, ya eso es un lujo, porque una vez que yo tengo el control avanzado funcionando, aún así el control avanzado contiene elementos de optimización, pero yo podría ya planificar, digamos, la optimización a largo plazo y hacer que todos los set points o puntos de consigna del control predictivo multivariable se muevan de forma tal que yo me adapte a los ciclos estacionales de la planta. Te voy a explicar esto porque esto es similar a esto. Entonces, el control regulatorio avanzado, vamos a ir viendo el control regulatorio y avanzado. Todos estos son controladores regulatorios. Aquí hay un ratio, un control de ratio. Yo no me voy a meter en el detalle de esto, pero básicamente digo, si yo meto más alimentación, tengo que poner más vapor para mantener, en cierto modo, la estabilidad del sistema y lograr un producto determinado con unas ciertas características que son las características de calidad. Y aquí utilizo un ratio. Igual aquí, esto es un lazo ya que se llama en cascada, control de temperatura con un control de caudal. Y así sucesivamente. Hay muchos controladores que se puede ir implementando en la planta con la finalidad de reducir las variabilidades de esas variables, como son la temperatura, la presión, el ratio, etc. Esta variable es una variable de calidad, es el destilado. Vemos que mejorando la variabilidad podemos impactar sobre la calidad positivamente, incluso haciendo que muchos de los productos que son valiosos, que se van para acá, que valen cero desde el punto de vista económico, se pueden ir al destilado, y esa recuperación es justamente la diferencia de beneficio económico que se obtiene. Pero por otro lado, también impactamos menos en el ambiente. Fíjense que el minimizar el impacto al ambiente tiene mucho que ver a veces o normalmente tiene que ver con el hecho de tener un beneficio económico para el proceso. Y bueno, y evitar penalizaciones, obviamente. Si evita uno penalizaciones, también uno tiene beneficio indirectamente por allí. Consumos de energía, estamos hablando no solo de equipos, sino que también utilizar bien el control. En este caso, este ratio hace esa función, es justamente utilizar la cantidad de energía necesaria y no exagerar en el uso o abuso de la energía. Y por otro lado, la fiabilidad, que es un poco lo que hablamos antes, digamos, mantener digamos, los equipos dentro de límites protectivos para ellos mismos. Y por lo tanto, dilatar esos tiempos que luego hablaremos, que son los tiempos medios entre fallas o los tiempos medios de reparación, etc. El control predictivo basado en modelos es ya un paso más arriba del control regulatorio. El control predictivo requiere del control regulatorio, y vamos a ver poco a poco, requiere de la apertura de la válvula. Yo no puedo permitir que una válvula quiera irse al 200%, porque la verdad que la válvula va al 100% máximo. Y en todo caso, hasta menos, para que tenga regulación. Entonces, muchas de las entradas del control del predictivo multivariable o del control avanzado son
no solo las variables propias que uno quiere controlar en el proceso, sino también variables que tienen que ver con mantenimiento. Estas serían las entradas al control y las salidas serían los puntos de consigna. Yo, para obtener una buena calidad aquí y una calidad con mínima variabilidad y dentro de los rangos admitidos por el cliente, tengo que manipular simultáneamente en sus ganancias y en sus órdenes de tiempo sobre esos controladores para lograr, digamos, estabilizar el proceso, porque en el fondo variabilidad y estabilidad tienen que ver, son sinónimos. O sea, minimizar la variabilidad es redundar en estabilidad. Y estos controladores, a diferencia de los controladores que estábamos viendo individuales, en realidad funcionan con múltiples modelos simultáneos, donde una variable de salida que vamos a controlar tiene que ver con mover todas estas variables donde haya modelos. Y son modelos dinámicos. ¿Qué tiene que ver la digitalización con esto? Bueno, esto que se habló de hace mucho tiempo, que tenía que ver con modelaje de variables de estados, mínimos cuadrados, modelos de error de predicción, todas estas cosas sirven para diseñar estas cosas. Pero últimamente, con la digitalización y las velocidades de procesamiento, todo esto ya se hace incluso a nivel de nube o a nivel de edge computing o a nivel, y además los mecanismos que se utilizan son esos nuevos conceptos de machine learning, inteligencia artificial, etc. Entonces, vamos viendo cómo cosas que son aisladas, que se desarrollaron aisladamente, se van convergiendo a utilizar y potenciar, digamos, el diseño de controladores que ayudan a mejorar el comportamiento de una planta. En cuanto a eficiencia energética, no hay más nada que decir, salvo que esta curva es muy parecida a lo que queríamos hacer con la reducción de la variabilidad para mejorar la calidad de un producto o las temperaturas, lo que sea. En este caso, en la eficiencia energética es lo mismo. Lo que pasa es que es al revés. Y aquí estábamos consumiendo mucho porque por aquí abajo estábamos saliéndonos de la energía necesaria para producir lo que necesitamos producir. Bueno, al reducir la variabilidad estamos operando a un nivel menor de energía, y esta diferencia entre este nivel y este nivel es el ahorro energético. ¿Cuáles son los beneficios del control avanzado? Beneficios del control avanzado, bueno, esto está muy generalizado, no necesariamente son estos números, son números que cada planta tiene su realidad particular, pero en este caso pueden producir incrementos de producción del 3% al 5%, ahorros de energía, hay mejoras de calidad, la reducción de la desviación estándar del 50%, esto nos suena a reducción de la variabilidad, mejora del rendimiento, es decir, una cosa que se va como un producto, eso se da mucho en refinación cuando se habla de multiproductos, productos de menos calidad, hay cosas de más calidad que se van, o productos de más calidad que se van por la vía de menos calidad. Entonces ahí se está perdiendo el valor del producto. Entonces, con control se puede recuperar eso de tal manera que, por ejemplo, el queroseno esté en su calidad y saliendo a máximo en donde tiene que salir el queroseno, y menos por donde tiene que salir el gasoil ligero, por ejemplo. Y esa diferencia de precios entre uno y otro es lo que da el beneficio. Y si uno lo multiplica por los metros cúbicos, las toneladas métricas horas, y a lo largo del año, vemos que incluso podemos hablar de millones, 1,5 millones, 2 millones, dependiendo de la capacidad de la planta. Mejora del control de emisiones, aprovechamiento de los efectos de la temperatura del ambiente. La temperatura del ambiente entra dentro de los modelos y tienen un modelo asociado que influencia a todas las variables, y por lo tanto, ante los cambios operacionales, las variables cambian a los cambios estacionales y tratan de mejorar el comportamiento de la planta a pesar de la temperatura que existe en el ambiente. Y obviamente se reduce el efecto de las perturbaciones, porque aumenta la estabilidad fundamentalmente.
¿Dónde se instala el control de planta? Bueno, originalmente, al principio estamos hablando que en el año 1975 apareció el concepto de control distribuido, sistema de control distribuido, y ese concepto ha ido evolucionando a cosas impresionantes, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de redes de control, estamos hablando de que los instrumentos de campo que podrían estar aislados están unidos a un bus de datos. Ese bus de datos, digamos, transporta toda la información a lo que es un controlador. ¿Sí? Y en el controlador, este es un controlador con múltiples algoritmos, cientos de algoritmos, con los cuales yo puedo realizar PIDs, compensaciones de perturbaciones, etcétera, etcétera, y mandarlos a las válvulas. Las lógicas las puedo manejar aquí en estos tipos de controladores, pero también lo puedo manejar en lo que sería un PLC, un control lógico programable. Y control avanzado, ya estamos viendo que si este es un nivel 0 de comunicaciones digitales, aquí estamos hablando de un nivel 1 industrial, de una red industrial, y aquí estamos hablando, bueno, esto sería casi una red 2 y tendría su servidor particular, su elemento de historia, y toda la operación y el cálculo de masivo para el control avanzado se opera aquí. Y todo esto se transmite hacia abajo y hacia los controladores y hacia los instrumentos de campo. Y luego, obviamente, no debe faltar la supervisión. La supervisión por parte del panelista o el operador de panel son las estaciones de operación. Las estaciones de ingeniería sirven justamente para configurar estos lazos que al final van a manejar diferentes válvulas y tomar las mediciones que están en campo. Y aquí se pone también un nodo de simulación y aquí viene mucho el concepto del digital twin, el gemelo digital, donde aquí puede haber o residir una simulación precisa de la planta que alimentada con los datos que vienen de las válvulas y los datos que vienen de los medidores, de los transmisores, se puede reproducir el comportamiento de la planta y en un momento dado, si hay algo que no funciona o hay una decisión que no es correcta, inmediatamente se puede reflejar aquí y ver el efecto de una decisión que no es correcta para el proceso determinado. Entonces, tomar acciones para evitar justamente tomar esa mala decisión y evitar, digamos, desviaciones en el proceso que no son convenientes. Y todo esto es lo que sería el sistema de control distribuido en estos momentos, ¿no? La visión a corto y mediano plazo de este sistema es pensar en una red, en un bus en tiempo real, que podría ser incluso una red aleatoria, de acceso aleatorio, y donde el DCS es una pequeña parte de esta red, pero también tenemos los PLCs, tenemos analizadores, tenemos monitorización de maquinarias. Con esto se pueden generar modelos que sirven para detectar el estado de mantenimiento de esa planta o la previsión de un fallo. Hablaremos de esto luego, sistemas eléctricos. Y luego más arriba, a niveles 2 y 3, ya tenemos, estamos hablando de los sitios o los lugares donde opera la optimización del proceso, el control avanzado, procedimiento de detección de eventos anormales. Y también tenemos toda la parte donde opera la planificación y la programación. Hablaremos un poco de eso después. Y que sería, digamos, la plataforma ya más asociada al negocio. Digamos que esta es la interfase a partir del cual llevamos toda la información masticada para que ya entren reportes de producción y reportes que sirva para la toma de decisiones en la gerencia. Y luego tenemos los servicios de nubes, que es muy popular desde ciertos años para acá, en el último decenio, donde incluso allí se puede procesar mediante el machine learning, el mantenimiento predictivo, la analítica de los datos globales y otros tipos de servicios. Consumo específico.
Consumo específico es una variable que tiene que ver necesariamente también con el control avanzado, pero también abarca otras cosas. El consumo específico se define como la energía o combustible consumido para la producción, digamos, las toneladas métricas que se están produciendo. La energía consumida para justamente procesar el producto o el insumo que queremos procesar. Entonces, minimizar el consumo específico es justamente buscar el menor consumo de energía o aumentar la producción para el mismo tipo de consumo de energía. ¿De qué puede depender? Puede depender de la calidad o composición de la materia prima. Para aquellas plantas que tienen cambios de materias primas constantes, por ejemplo la nuestra, minimizar el consumo específico es un reto. Depende del combustible usado, obviamente de la composición del combustible, de la integración energética. Estos son las recirculaciones famosas que todas plantas tienen para recuperar energía, digamos, a posteriori a las etapas finales del proceso, y recuperarlas para adecuar energéticamente el producto de entrada o la materia prima antes de ser procesada, que en el fondo lleva ahorro de energía. Control de procesos que maneje, digamos, toda esta integración energética. Y control y programación de la producción tiene mucho que ver con la planificación. Cómo podemos decidir a lo largo del año qué tipo de productos vamos a producir adecuado a la demanda, de tal manera que satisfaciendo la demanda también cumplamos con un objetivo de consumo específico. Los equipos, tiene que ver con los equipos. Aquí estoy pensando en los intercambiadores, o cambiadores se dice en España. Y aquí, claro, el efecto de los equipos, el consumo específico, no está exento del uso de la industria 4.0. Cuando al principio hablamos de elementos de medición individuales, que al final son cosas, como cosas tienen posibilidad de ser internetizados, si se permite el verbo. O sea, tienen la posibilidad de que cada uno de estos elementos tengan su dirección IP y se comuniquen vía digital, wireless incluso, a un sitio donde se procesan todas estas señales para evaluar el grado de ensuciamiento que puede tener este intercambiador. Obviamente, cuando el delta T, el delta de temperatura, empieza a bajar, entonces quiere decir que tenemos un ensuciamiento y no tenemos que implementar un intercambiador al lado que mantenga el proceso en vivo y limpiar el que está sucio, ¿no? Entonces implica acciones de mantenimiento y prever o predecir acciones de mantenimiento. Y también el laboratorio, porque al integrar el sistema del laboratorio al sistema de control de producción, podemos planificar mejor para el tipo de producto o el tipo de producto que vamos a producir. Podemos planificar bien cuál es el consumo de energía en adelanto. La integración energética es lo que vemos un poco aquí. Y este es un ejemplo de la planta. Digamos, es el tren de alimentación de entrada antes de ir a los hornos, al horno atmosférico que lleva luego a la destilación atmosférica. Pero aquí lo importante es, todas estas cosas que están aquí son los intercambiadores, y estos intercambiadores intercambian calor o reciben calor de productos que están abajo de la planta. Aquí, por ejemplo, el gasoil ligero, el gasoil pesado, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son productos calientes que van calentando, van aumentando la temperatura del tren para llevarlo a un valor tal que podamos consumir menos energía. Entonces, a eso va la integración energética. Obviamente, asociado a esto hay toda una serie de controladores, y concretamente el controlador avanzado hace posible que se aumenten estos flujos o estas caudales que vienen por aquí,
para tratar de transmitir mayor grado de energía, pero eso sí respetando la calidad del producto que se quiere producir. Aquí, por ejemplo, este prever vaporización es un cálculo que hemos implementado nosotros y que podría ser fácilmente considerado como desde el punto de vista de Machine Learning, ¿no? Y toda una serie de cálculos para evitar problemas de sobrecalentamiento del tren y eventualmente evitar en adelanto, digamos, la cavitación de las bombas de carga del producto. Entonces, estas son la integración energética a través de intercambiadores. Todo esto lleva a la gestión analítica de los datos. Algo que se hace o se hizo siempre, todo se integra a través de procedimientos, a través de software. Y estos software conllevan lo que es modelaje de primeros principios, cálculos, modelos de Machine Learning, que al final son los modelos que hemos trabajado desde el punto de vista de predicciones, incluso de control avanzado. Y hay toda una serie de herramientas que permiten, digamos, obtener estos modelos y procesar toda la información. Y obviamente para facilitar, estamos hablando de todos los datos y eventos, el streaming de datos y eventos. Todo esto es toda una idea que se ha ido trabajando en los últimos 10 años. O sea, son cosas que venían aisladas y de pronto se integran todos y amanecemos en que de la noche a la mañana estamos hablando este tipo de lenguaje. También el uso de Machine Learning y todas estas herramientas de cálculos permite llevarlo a el control diario de la planta mediante KPIs, ¿no? En lo que se llamarían dashboards, en inglés serían tableros. Entonces se presenta el grado de disponibilidad de la planta, confiabilidad, la producción y demás, ¿no? Es el tablero como hay en los carros, igual, donde se mide la velocidad, la temperatura y más o menos te da los índices de performance o de rendimiento del coche, ¿no? del carro que tenemos. Control de producción y reconciliación de datos no está exento a todo este tema de modelaje, ¿no? Voy a tratar de hablar rápidamente de esto, no detenerme mucho porque creo que la gráfica es bastante explicativa. Digamos, todas las plantas y todos los productos generan mediciones en la planta y esto entra a una base de datos en tiempo real y esto genera unos valores crudos. Claro, si uno va a la planta y uno dice, tanto entra, tanto sale, resto la salida menos la entrada, ¿debería dar 0? Pues no da 0. Definitivamente no da 0 porque hay dispersiones, hay que garantizar que el sistema esté estable para que podamos considerar que en realidad hay un balance de masa estacionario. Y por otro lado también tenemos que averiguar que hay errores. Si hay errores, la mayor probabilidad es de que haya sensores que estén en fallo. Entonces, esto, control de producción, que es el production accounting, que es más bien de objetivo de gerencial, porque al final es saber la contabilidad, cuánto entra, cuánto sale y cuánto tengo disponible para vender y con qué error o qué incertidumbre vendo. Entonces, este procedimiento se llama reconciliación de datos. Entonces, es hacer posible que la masa y la energía estén reconciliados y que satisfagan el balance de masa. Y una vez reconciliados los balances de masa, pasamos al reporte de lo producido y de lo consumido y la información para los diferentes accionistas o actores de la producción y del negocio. No voy a entrar en detalle de esto en aras del tiempo, pero
control de producción y reconciliación de datos, básicamente otro proceso de las cantidades balances, con la restricción de que la suma total se hace. Y cuando la desviación de estándar de alguna cantidad de producto excede cierto umbral, entonces los medidores y todo lo que llamamos son niveles de Daniel, no te estamos escuchando. Creo que hay un inconveniente con el audio. Si quieres pruebas Ajá. para... Ok, ahora sí. Ok. Ok, adelante. ¿Te ha perdido mucho o no? Esta misma lámina, donde estabas explicando esta misma lámina. ¿Se perdió mucho de esta lámina? Porque, Después del primer ítem. ok. Sí, bueno, en realidad es un poco, esto lo había explicado de antes, es justamente el Production Accounting. Accounting es un proceso de optimización donde realmente se minimizan las desviaciones de las cantidades de productos bajo la restricción de que el balance sea cero. Y si el balance dan, en los balances las cantidades dan errores muy grandes, hay que pensar que hay digamos, instrumentos que no miden bien y por lo tanto requieren mantenimiento. Y esos medidores son los que vemos allí de niveles de tanques, caudalímetros, los medidores mismos energéticos que miden la producción y el consumo energético. Y son sujetos de mantenimiento si así se requiere. Bueno, ¿qué produce el Production Accounting? Fundamentalmente balances, involucra la entrega y recepción de materias, salida de productos por barco, camiones, tuberías a otras empresas, y todo pasa por terminales de carga. Entonces, la contabilidad de los insumos y productos proviene también de un balance de masa reconciliado, contabiliza la energía de entrada y salida. Y también no se limita a eso, sino que se conecta directamente a la producción de reportes para la dirección comercial para los clientes y proveedores. Todo eso, obviamente, son datos que son auditables, o sea que el Production Accounting es de gran utilidad precisamente por eso, para evitar, digamos, inconformidades que pueden llevar multas o cualquier tipo de acciones legales. Y, y todo esto, últimamente con la digitalización, también se realiza mediante herramientas matemáticas y de programación importantes y actuales, como son Python y todo este tipo de funciones y programación que se utiliza para rápidamente obtener resultados y resolver problemas de balance. Yo creo que los beneficios están claros, o sea, fundamentalmente reducir la incertidumbre del desperdicio, el contabilizar todo lo que es los insumos, productos e inventarios e integrar con alta precisión al proceso de facturación. En el fondo, el resumen es eso, balances de masas reconciliados precisos y bueno, y como derivado, mantenimiento. Dice que mantenimiento es afectado también en caso de que haya problemas en los medidores. Y también laboratorio, ¿por qué no? Laboratorio tiene que integrarse a esto porque los productos deben tener unas características y a la hora de venderse que tienen que satisfacer con los requerimientos del cliente. Entonces, vemos que con la transformación digital tenemos una integración de todas las tecnologías
que se fueron desarrollando independientemente. La gerencia, esto impacta obviamente sobre la cultura y los procesos de negocios, el mismo procesamiento de la información, las operaciones, o sea, cambia el modo de pensar y el modo de actuar y la velocidad de actuación. Y como resultados y salidas, todo esto está integrado y para, digamos, irse a todo lo que son redes de suministro, pensar en la logística, incluso para diseño y construcción, a la hora de ver que el negocio demanda mejoras en el proceso. Entonces, claro, obviamente toda esta información integra a una mejora o lo que se llaman revampings. Fiabilidad. Hablábamos que la fiabilidad es maximizar la confiabilidad o maximizar un funcional que toma en cuenta estos factores de tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación, tiempo medio de detección, etcétera, etcétera. O sea, eso lo vamos a ir explicando. Lo vamos a explicar a partir de una función que se llama la eficiencia global de un equipo. La eficiencia global de un equipo está conformado por 3 factores que son la disponibilidad, el performance, que sería el rendimiento, y la calidad. Lo ideal sería que todos estos 3 factores estén en el 100% y por lo tanto la eficiencia esté en un 100%. Pero obviamente nadie es perfecto y eso no se consigue tan fácilmente, pero sí se pueden llegar a altos valores haciendo lo que se debe hacer. Entonces, ¿cómo se genera esta función? Bueno, nosotros tenemos un tiempo planificado para producir y de este tiempo planificado para producir tenemos realmente un tiempo operativo y un tiempo de paradas, que pueden ser debido a averías, preparaciones a algún mantenimiento, cambios de herramientas, etc. De este tiempo operativo tenemos un tiempo de funcionamiento y un tiempo de funcionamiento degradado. El tiempo de funcionamiento es que funcionamos con calidad, estamos produciendo bien, sin recirculaciones, y bueno, resulta que en un momento dado hay problemas y por lo tanto tenemos que funcionar con microparadas o a un rendimiento más bajo, a una velocidad reducida. Y de este tiempo de funcionamiento tenemos un tiempo realmente productivo y un tiempo donde la calidad no es tan buena. Entonces aquí tenemos un producto no conforme y tenemos reprocesos. Entonces la eficiencia sería, o la eficiencia global de los equipos sería justamente el producto entre estos 3 factores: disponibilidad, rendimiento y calidad. Y si vemos, de nuevo aparecen los actores. En el caso de disponibilidad, estamos hablando de disponibilidad de la planta, estamos hablando de mantenimiento y control. En el caso de rendimiento, estamos hablando de operaciones, control y mantenimiento. En caso de calidad, estamos hablando laboratorios, operaciones, control. Obviamente los instrumentos son analizadores o inferencias incluso. Y bueno, y este es prácticamente cómo se constituye la eficiencia global de los equipos. Vamos a ver poco a poco que todo esto, cómo se ve esto reflejado ya en la manera de pensar del grupo de mantenimiento. El grupo de mantenimiento siempre piensa en que todos los equipos tienen una tasa de fallo, un ratio de fallo, y tenemos que pensar en la famosa bañera de Weibull, que es justamente reúne dos funciones que significan cómo va evolucionando la planta de acuerdo a su mantenibilidad o su continuidad operativa debido a fallas. Siempre cuando instalamos un nuevo equipo o implementamos algo nuevo, siempre hay una mortalidad infantil, y de esta mortalidad infantil, a medida que vamos solucionando los problemas, pasamos a un lapso de vida útil y llega un tiempo en que las cosas se desgastan, los equipos se desgastan, instrumentos, etcétera. Entonces llegamos a un proceso donde empieza
la tasa de fallos es cada vez mayor, ¿no? Digamos que el óptimo estaría por aquí. Si lo vemos de otra forma, vemos digamos, un decrecimiento en la tasa de fallos, una parte constante de fallas, que es la parte óptima, y luego un momento o un tiempo en donde por uso y empiezan a fallar mal los equipos. Y cada tipo de mantenimiento tiene su acción, y esto implica costos de mantenimiento. Por ejemplo, en la primera fase aplica más el mantenimiento preventivo, porque justamente significa cuando se pone en marcha un nuevo equipo, siempre hay que revisar que todas las cosas se cumplen y estar revisando y previniendo que todas las mediciones que se hacen sobre ese equipo se cumplen para garantizar que vaya operando. A momentos el equipo se cae, hay que volverlo a poner en funcionamiento. Esto implica también gastos a nivel de procesos. Luego llega un momento en que se solucionan todos los problemas y llega un largo periodo de valle donde aquí aplica más el mantenimiento predictivo. Y la ventaja del mantenimiento predictivo es que nosotros podemos ensanchar estos límites porque podemos predecir al mínimo costo cuándo va a ocurrir una falla y prever para sustituir los equipos que van a fallar en un tiempo determinado. Aquí funciona mucho el Machine Learning, ese concepto que lo hemos trillado mucho en la charla. Y luego, bueno, definitivamente, independientemente del grado de mantenimiento predictivo que hayamos tenido y el grado de solución que hayamos podido implementar para mejorar, digamos, el tiempo medio entre fallas, bueno, llega un momento que hay una parte de mantenimiento correctivo e incluso reactivo que ya es difícil de predecir las fallas y por lo tanto implican un mayor costo. Entonces, entre incidente e incidente tenemos varias etapas de estos tiempos medios que, dependiendo de cómo reduzcamos y ensanchemos más estos tiempos, mejoraremos en confiabilidad y disponibilidad, ¿no? El tiempo medio para la reparación es y de respuesta es una de las cosas, o sea, entre que ocurre una falla, detectamos cuál es el problema de la falla y una vez detectado el tema de la falla, repararlo, bueno, implica disponer todos los equipos y herramientas para resolver rápidamente la falla. Pero esto se puede se puede determinar desde antes si implementamos un procedimiento de control predictivo, es decir, que para evitar que ocurra una falla catastrófica, prevemos todos los equipos y herramientas y preparamos los repuestos adecuados en el tiempo determinado para acometer la tarea de reparación. Y luego el tiempo medio a la falla es justamente ese tiempo donde corresponde a la disponibilidad. Si este tiempo lo aumentamos, sea porque nuestro controlador avanzado es menos exigente con los equipos, entonces la mantenibilidad va a ser mucho menor. Bueno, aquí hablamos que el Machine Learning tiene un papel importante en la detección de anomalías. Nosotros mediante el predictivo, podemos asegurar una amplia salud del activo. Cuando se habla de activo, estamos hablando de equipos rotacionales, estamos hablando de compresores, o sea, estamos hablando incluso de equipos de proceso, propiamente dicho, estáticos. Y en la medida que implementamos control predictivos, tenemos una detección temprana. Si a medida que bajamos el tipo de mantenimiento hacia tipo preventivo o reactivo, claro, obviamente vamos a estar muy tarde y las pérdidas van a ser muy grandes en cuanto a valor. Otra de las cosas que tiene es que por qué se implementa a la analítica o el machine learning es precisamente porque
cuando cada vez que se requiere más predicción, se requiere más cálculo, más procesamiento y por lo tanto mayor velocidad, ¿no? Entonces, obviamente la cantidad analítica aumenta a medida que el tipo de mantenimiento se hace más predictivo. Bueno, este es el concepto ya un poco más integrado de cómo se integran todos esos conceptos que estábamos viendo de producción, optimización, mantenimiento predictivo, el uso de la energía, la digitalización de la cadena de suministro mediante el production accounting o el manejo del inventario. Es todo como si fuera todo un engranaje, lo que hablamos al principio, como si fuera toda una función de optimización que van dependiendo una cosa de la otra. También el Machine Learning lleva un poco a esto que lo hemos estado viendo, varios sensores que de una máquina, que pueden ser la temperatura del aceite, las vibraciones en rodamientos, y otro tipo de características propias de un sistema, de un sistema rotativo, por ejemplo, o la válvula, fugas, temperaturas y demás. Entonces, si en un momento dado nosotros tenemos un modelo trabajando con todos estos parámetros y en algún momento el sensor empieza a fallar o algún elemento empieza a fallar, entonces empiezan a notarse desviaciones con respecto al modelo de la realidad. Y entonces esto es una manera de anticiparse a un problema y por lo tanto ejecutar una reparación. Esto que está aquí es específicamente para el control preventivo. O sea, si el control preventivo, según un cliente, le produjo un retorno a la inversión de 202% con un valor presente neto de 1,3 millones de dólares y unos beneficios de 780, casi 800 miles de dólares, obviamente esto justifica cada vez más también el uso adecuado del mantenimiento predictivo. Una de las cosas que se está viendo a nivel de mantenimiento también es la integración con el tema de inteligencia artificial y el famoso digital twin o ¿cómo se llama? El gemelo digital. Siempre nosotros podemos tener de cualquier equipo, sea intercambiador, sea motor, sea bomba, sea cualquier tipo de elemento rotativo, incluso elemento, este es un elemento estático, por ejemplo, o cualquier elemento de proceso, puede tener su modelo y en base a las características y a los parámetros o a las variables que para detectar, digamos, las características funcionales propias de ese proceso, podemos detectar cuando en un momento dado el comportamiento real se desvía del comportamiento ideal que debería tener en esas condiciones un equipo y por lo tanto ejecutar un mantenimiento. Entonces, aquí va mucho el tema del Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas justamente es sensorizar todo lo que sea posible que caracterice el comportamiento de un equipo. En este caso, de una bomba y un motor. O sea, aquí vemos muchas condiciones, las vibraciones, las condiciones del impeller, del impulsante y las condiciones de los rodamientos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va integrado a un modelo y con eso podemos, gracias a la tecnología, gracias a este concepto de Internet de las Cosas y las comunicaciones digitales, podemos integrar rápidamente esto en un modelo que sirva para predecir la posible mantenimiento de este equipo, la posible falla. Y en operación y seguridad llegamos justamente también a que la digitalización invade muchas áreas, ¿no? El tema de el simulador de realidad virtual, el tema de soporte
con el casco electrónico a la hora de ir a reparar un equipo, puedes visualizar o conectarte con un experto externo, conocedor, que es la compañía conocedora de ese equipo, y darte indicaciones en tiempo real y en línea de lo que tienes que tocar y lo que tienes que cambiar en el orden preciso para reparar un equipo. Todo esto es posible actualmente gracias a estas cosas o estos elementos, digamos, inteligentes y comunicables a través de wireless, ¿no? Esto un poco más del casco que sirve para... Cuando hablo del casco no es solo para visualizar mantenimiento, pero también puede ser visualizar las mismas pantallas que ve el operador en la planta, en la sala de control. Esa misma pantalla, esos gráficos, lo puede visualizar el mismo recorriendo la planta, un operador de campo recorriendo la planta y viendo exactamente lo mismo que ve el operador de panel. Y el operador de panel darle indicaciones, mira, revisa este instrumento que está señalando aquí, que tiene problemas o tiene exceso de temperatura, o cierra esta válvula porque hay operaciones manuales que hay que ejecutar. Bueno, increíblemente, hablando del tema de ciberseguridad, esto es parte también del mantenimiento y parte de los equipos, de la continuidad de equipos, aunque uno no lo hubiera pensado en un momento dado, pero en una de las presentaciones anteriores se hablaba de el mayor desastre que ha sufrido por un ciberataque la empresa Colonial, que transporta en todo el este de los Estados Unidos 2,5 millones de barriles diarios al sur y este del país. Y simplemente por una intervención de hacking, obviamente tuvieron que interrumpir operaciones. No recuerdo cuántos días fueron, pero si pensamos que son 2,5 millones de barriles diarios, podemos multiplicar, ¿no? Y la ciberseguridad es también este mantenimiento. Lo que pasa es que es un tema no predecible y aleatorio, pero sí se pueden tomar previsiones para evitar un ataque, ¿no? Que es un poco identificar cuáles son las áreas que se han de proteger, utilizar controles de accesos, que ahora estamos llenos de controles de acceso. O sea, si tú tienes tu móvil en tu mano, te envían una clave para que realmente reconozca que eres tú el que te está metiendo en el ordenador e incluso en un equipo. O sea, eso no está exento. Y si uno puede ver en la planta, uno ve continuamente que hay ataques de todas partes del mundo tratando de meterse al sistema, primero el sistema de empresa, y luego a partir de ahí, una vez logrado, el sistema de control. Y todo hay un sistema, ahora se habla mucho de la importancia de todo el sistema de software y patchings para proteger, o sea, parches para proteger todos los sistemas operativos, y no solo eso, lo que se llama el hardening, que es cómo mejorar, digamos, los switches de comunicaciones informáticos, donde se desplaza toda la información de planta, protegerlos y para detectar posibles intrusiones o vulnerabilidades. Claro, obviamente las arquitecturas para protegerse de las vulnerabilidades tienen que ver con poner lo que se llama firewalls, ¿no? Como estos, y poner puntos de control como el hardening en diferentes puntos de comunicaciones en las redes. Hay que pensar que ya estas redes no son necesariamente ya por cables, ya se está hablando de fibra óptica, y ya tenemos fibra óptica, de hecho, para comunicar los diferentes elementos. Es indudable la utilidad de las fibras ópticas desde el punto de vista de mínimas pérdidas en la información y además evitar todos los problemas que puede tener un cable coaxial que vaya por planta. Entonces, bueno, estas son intrusiones que puede tener el sistema de control, y por lo tanto hay que proteger los equipos mediante sensores de vulnerabilidades y adecuar, digamos, totalmente el sistema para evitar estas
el efecto de estas vulnerabilidades. Bueno, esto es un poco de lo más detallado de lo que hablábamos, que es todo el tema de protección de los switches y de los servidores y todas las máquinas mediante lo que sería el hardening, ¿no? Nos falta mencionar una cosa que es el medio ambiente. Esta es una parte que normalmente está, sí está dentro de la digitalización, pero claro, no es tan complejo como el tema de las plantas, pero obviamente a la hora de hacer mediciones al medio ambiente, como CO2, CO, NOx, etcétera, aquí de nuevo vemos control avanzado o control regulatorio avanzado, que consiste en mejorar la combustión para minimizar, digamos, las emisiones de CO. CO2, bueno, dependiendo del combustible, implicará cambios de combustible, ya es más bien operativo. Y bueno, de todas maneras, obviamente tenemos analizadores que también pueden ser sometidos a un proceso de wireless, sin cable. Bueno, muchos de los analizadores están en chimeneas que pueden tener 100 metros de altura, o 50, 100 metros de altura, y el mantenimiento de ellas se hace complicado, tanto para extender cables y demás. Entonces, todo lo que es analizadores a nivel de chimeneas ya no están exentos por el tema de la digitalización. En el caso de las aguas, por ejemplo, pH, turbidímetros, conjuntivímetros pueden ser también tipo wireless. Y bueno, luego hay otras cosas de las emisiones propiamente de derrames en fábrica, que al final termina en arquetas o alcantarillas. Claro, esas son cosas o caudales que son difíciles de medir, pero que sí se evidencia a nivel del production accounting, se evidencia a través de los balances de materia. Que los balances de materia no necesariamente si cuadren, pero si hay muchas desviaciones, obviamente tiene que haber no solo equipos dañados, sino también pérdidas, que probablemente sean fugas. Todas estas contaminaciones lumínicas y acústicas son los tipos de, digamos, de vectores o cosas que toman en cuenta, por lo menos en Europa se toma en cuenta muy seriamente todo tipo de contaminaciones. Residuo ya es más bien proceso de manejo de residuos. ¿Sí? Bueno, esas son las normas que en realidad más o menos tienen que aplicar todas las empresas. La gestión de calidad con la ISO 9000, la 14001 para el tema de medio ambiente y la 50001 para el tema de manejo o gerencia de la eficiencia energética. Y a futuro, ¿qué vemos? A futuro vemos que vamos a tener una serie de cosas, me permito hablar de esa manera, vamos a tener una serie de cosas que van a tener comunicación vía wireless con otras cosas que son más virtuales y están en la nube. Y obviamente esto tiene que tener todo un sistema de protección contra el hacking, obviamente. Y esas cosas que están en la nube pueden ser control avanzado y optimización, simulaciones, cadena de suministros, todas las herramientas o manejo del sistema SAP, por ejemplo, y todo lo que es analítica de datos, operaciones de alarmas, y bueno, y toda la parte de sistemas que no necesariamente tiene que ver con la operación, que todavía hay ciertas dudas en si poner todo en la nube o correr el riesgo de caer en un ataque digamos, de hacking, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos el futuro que se ve inmediatamente, que ya incluso se está aplicando y muchas empresas están acometiendo lo que es el tema de virtualización, que es llevar muchas de las cosas que están en gabinetes o en armarios, llevarlos totalmente a la nube. Y esas son cosas que no existen necesariamente, bueno, todo eso es física, pero
no necesariamente existen físicamente, están en una gran cantidad de ordenadores en algún lugar de la geografía y tienen sectorizados discos y unidades de almacenamiento para hacer este tipo de trabajo. Entonces, ¿a futuro qué vemos? Bueno, vemos que se está hablando mucho de lo que es el Digital Twin, los gemelos digitales, que hemos hablado anteriormente. Tener una reproducción virtual de la planta y ese modelo alimentado con los datos de la planta para ver cómo se reproduce el comportamiento de la planta en ese modelo con respecto a la planta y tomar acciones que sean necesarias. El Edge Computing es algo de lo cual comienza a hablarse mucho, ya se está hablando hace mucho tiempo, que es, digamos, transferir todo el poder de trabajo con datos, almacenamiento de datos e incluso procesamiento de datos en un computador que está al lado del computador típico que usamos para el control de planta. La inteligencia artificial justamente es todo el proceso de manejo con redes neuronales o cualquier tipo de aplicaciones en donde hay toda la filosofía de robots o de sistemas inteligentes que tienen, digamos, la inteligencia del ser humano tratado de alguna manera de ser programada a nivel digital para ayudar a resolver problemas. Esto está mucho en el sector de automoción, ocurre mucho eso con los robots que ensamblan un coche o un carro rápidamente. La ciberseguridad es un punto importante que hay que ir potenciando gracias a que ya cada vez se está pensando más en la virtualización y por lo tanto hay que evitar estas cosas como el ciberterrorismo y el ciberespionaje que tanto afecta a nuestros sistemas. Y el 5G. 5G es una manera ya de comunicarse muy rápidamente con un gran ancho de banda e incluso con la posibilidad de hacer lo que se llama el network slicing, que es justamente sectorizar o ajustar la conectividad a las necesidades y situaciones específicas de cada cliente y de cada sistema. Y el 5G es la herramienta de comunicación fundamental de la creciente digitalización. Para concluir, y en resumen, y un poco repensar lo que estábamos hablando antes de concebir una función de costo para toda la empresa que de alguna manera significa o mide cuán eficiente eres operando en diferentes áreas, no solo de la producción mismo, sino mantenimiento, balances de masa, etcétera, etcétera. Bueno, en resumen, todo lo que inventa y desarrolla el ser humano, que aparentemente es independiente, al final descubrimos y nos sorprendemos de que todo tiene continuidad y todo interactúa entre sí. Algo pasa en las matemáticas. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar multiplicaciones, números, sumas y restas y demás para ir al mercado, pero resulta que esos números, sumas y restas y productos utilizados como objeto y operaciones en una función de beneficio, no solo se traduce en efectos variables sobre los procesos, sino también en el desarrollo de tecnologías que forman parte de esa solución. O sea, cuando mandamos una variable para controlar el caudal en la planta, esa variable la enviamos a través de un equipo y a través de un elemento o de una transmisión de información digital. O sea, es como un vórtice que es el búsqueda del óptimo global, donde para lograr ese óptimo global se desprenden modelos, se desprenden conexiones, se desprenden eficiencias, se desprenden modelos que determinan cuál es el estado de mantenimiento de un sistema e incluso visualizar la planta ya a través de un celular, un móvil, ¿no? Entonces, como un vórtice del cual se desprenden todas estas variables que generan acciones de mantenimiento, equipos
modelos, sistemas informáticos, robóticos, que hacen que la vida sea más fácil y segura en la industria. Y bueno, y con eso terminó mi presentación, mi conferencia. Muchísimas gracias al ingeniero Daniel Cadorín por esta interesante ponencia. Pasamos ahora a responder algunas preguntas que tenemos en el chat. Vamos a comenzar con la primera, que es de José Rafael González. Y él pregunta, desde el punto de vista de quienes diseñan, construyen y mantienen la planta, ¿cuánto influye que los controles sean convencionales o con sistema wireless? O sea, en principio el tema de utilizar wireless implica un gran ahorro económico a la hora de diseñar. O sea, incluso hay planteamientos de sustitución de sistema. Hay resistencia, obviamente, pero implica la sustitución de un sistema que está cableado a un sistema que sea simplemente que no tenga sistema de instrumentación, que no tenga conexión a través de cable. Bueno, por ejemplo, recientemente nosotros teníamos problemas con los cables coaxiales para comunicarnos desde la sala de control hasta los controladores de campo, y muchos de ellos eran por la distancia. Y esos cables coaxiales los tuvimos que cambiar por fibra óptica. Hay radares en plantas, y en las plantas que conozco, que utilizan sistema wireless. Mediciones en los tanques que no tienen alimentación, en realidad tienen direcciones IP y transmiten la información de la medición en ese momento. Entonces, ¿cuánto influye? Bueno, no sé, eso depende de cómo se focalice la gerencia de proyectos a la hora de implementar esto y las ventajas que tiene. Pero eso sí, también implica un buen diseño, porque obviamente el wireless es un sistema, o son sistemas adaptados a cada instrumento, que no van necesariamente a una antena central todos ellos. Sería complicado el diseño geométrico de las plantas y el hecho de que sean visibles los equipos, ¿no? Entonces, en realidad, el wireless está diseñado de tal manera que un elemento se comunica con otro y que es visible, muy cercano, y luego este otro o uno de los dos se comunica con otro y se forma una red wireless que comunica todos los instrumentos. Tema de alimentación, bueno, es una pregunta que yo siempre he hecho, es ¿qué seguridad tenemos de que quede sin alimentación un equipo, ¿no? Un instrumento? Bueno, ya hay pilas, baterías que duran 9 años, entonces, y hay otra vez la salud del equipo, es lo que se llama, lo que sería detectar cuál es la salud del estado de esa batería y el estado de carga de esa batería para digamos, sustituirla en el momento apropiado. Yo no sé si responde esto a la pregunta, pero... Sí, no tenemos otra al respecto. La próxima es de Álvaro Ruiz, que pregunta, ¿es posible tener los sistemas duales que puedan pasar a modo alámbrico o por cables al momento de una falla en la red Wi-Fi o de alguna posible alteración de origen externo a través de la red? Bueno, esta pregunta no sé cómo responderla, pero yo creo que siempre uno puede tener redundancia, definitivamente. O sea, suponte tú que tú quitas cables, puedes pensar, dependiendo de la criticidad del proceso, puedes pensar en tener redundancia en los instrumentos. Y últimamente incluso los procesos HAZOP, los análisis de hazard, en plantas requieren prever redundancia de los equipos, ¿no? O sea, de tal manera que si falla uno, tienes un sistema de elección que, bueno, si son 3 de 3 o 2 de 3 o lo que sea, bueno, tienes un sistema de votación que te elige que cuando falla uno se vaya al otro. Nosotros en planta tenemos este tipo de cosas.
no tanto wireless en sí mismo, sino por indicaciones del HAZOP. Son, digamos, caudales importantes que implican la producción y que son redundantes. Pero me imagino que la solución estaría en no permanecer con los cables. Eventualmente, si en un nuevo proyecto de una planta ya estás decidido a implantar wireless, bueno, preverlo o proveerlo de la suficiente redundancia para que evitar, digamos, cableados o sustituciones por cables de mediciones wireless. Ok, gracias. Pasamos a la próxima pregunta. Es de Rafael García. Dice, en los 80 y 90, un DCS medianamente sofisticado costaba una fortuna. Hoy día eso ya no parece de ser cierto. ¿Podría comentar cuán accesibles son estos sistemas hoy día, en particular para la pequeña y mediana industria? Bueno, es una pregunta interesante porque si es una industria pequeña, yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo a nivel de redes de PLC. Se ha potenciado mucho el tema PLC. Incluso nosotros mismos utilizamos el PLC como sistema de comunicación más que como un sistema de control. Pero obviamente existen aplicaciones, y yo he visto tanto, bueno, no recuerdo si tanto Honeywell, pero recuerdo que en Emerson había aplicaciones pequeñas de DCS en la pequeña industria y la mediana industria y a precios especiales para esas industrias. O sea que obviamente un sistema un sistema de DCS te puede servir obviamente para controlar un proceso muy simple. Obviamente en costo es muy grande, pero hay dimensiones o escalas en las cuales no necesitas irte a grandes costos para controlar una planta pequeña con un nivel de DCS. Okay. Omaira Kamakaru hace una pregunta en cuanto a los sistemas integrados de seguridad wireless. ¿Cómo se adaptan los estándares IEC 61508, 61511 y el ISA SP 8401? Bien, bueno, yo no conozco todos esos estándares, pero cuando estamos hablando de sistemas integrados de seguridad, he participado en muchos de esos análisis. Claro, a mí yo pienso mucho más desde el punto de vista del sistema de control y siempre esos procesos están guiados por un especialista, digamos, que conoce del tema de sistemas integrados de seguridad y que establece, digamos, los niveles de probabilidades del impacto que puede tener sobre la planta el no tener una redundancia o justificar una redundancia y demás. Al final, si es hablando sobre el sistema wireless, aplica lo que yo decía antes un poco, que al final el diseño de un sistema de seguridad implica el uso del número de instrumentos necesarios para que ese sistema sea seguro y no tenga eventos nocivos para el personal o para el proceso. Y yo creo que aquí entramos un poco en el sistema wireless, si es seguro usar un wireless o con cable o sin cable, ¿no? El wireless es sin cable, pero claro, la duda es siempre qué efecto causa esto. Bueno, al final tienes que pensar en cuál es la redundancia que tienes que utilizar para saber o tener una protección adecuada del equipo. Pasamos a la siguiente pregunta, la formula Dilia. Si hablamos de costos, ¿cuál de todos los beneficios que ofrecen estos sistemas avanzados ha justificado más su adquisición o implementación? ¿Alguna experiencia en sistemas antibombeo de compresores centrífugos que haya mostrado incremento de producción por mejor control de la recirculación? No, en eso no tengo experiencia en la parte de
compresores centrífugos al respecto en cuanto a beneficios en estos equipos. Lo que sí te puedo decir que en el proceso de análisis de beneficios, obviamente hay un estudio, como siempre, de variabilidad, un antes y un después. ¿Cuál es la experiencia adquirida? Y muchas de estas preguntas probablemente están hechas o de las posibles soluciones o de las posibles recomendaciones están en los famosos informes Solomon. Pero en principio cualquier sistema o cualquier planta o proceso que se detecte que puede ser mejorado en cuanto para obtener beneficios operacionales y por lo tanto beneficios económicos, obviamente tienes que analizar un poco cuál es el producto que manejan esos compresores, qué impacto tiene sobre esos compresores, sobre el proceso y cómo justificar una inversión y cuál es el retorno a la inversión que se hace cuando se mejora, digamos, la operación de esos equipos. Cuando hablo de esos equipos, hablo en general de cualquier tipo de equipo dentro de una planta. Gracias, Daniel. La próxima pregunta la formula a nuestro estudiante Amenji y dice: buenas tardes, extraordinaria forma de exponer el mundo de la automatización y la digitalización. En su opinión, ¿qué cree que en el futuro estaremos viendo sistemas de gestión de alarmas netamente basados en inteligencia artificial y de forma autónoma para la gestión basada en Machine Learning? Bueno, hay algo de eso que se está moviendo ahora. Muchas de las propuestas van dirigidas a eso, ¿no? A decir cuántas fallas, o sea, yo estoy observando el proceso en el sistema de control y simultáneamente veo que hay algo raro que se comporta en el proceso que no es usual. Por lo tanto, yo pongo a funcionar mi sistema de Machine Learning y por lo tanto digo, dadas las condiciones actuales, ¿dónde o qué evolución tuvo tal variable de proceso en eventos similares en el pasado? Como yo tengo una memoria fuerte a nivel de sistemas digitales, entonces simplemente él reconstruye y te permite superponer gráficas y decir, mira, esto ocurrió cuando busca las causas y los efectos, ¿no? Este es un análisis de causas y efectos. Dice, bueno, todas estas consecuencias vienen de tales causas y para obtener esta respuesta en esta variable de proceso es porque, no sé, la temperatura del horno no era adecuada o incluso coincidió con que falló un instrumento que permitía que esa temperatura del horno fuera adecuada y bueno, entonces a futuro se puede ver que este tipo de cosas va a ir golpeando. De todas maneras, hay que pensar también que no todo esto es milagrero, por decir que no por ser una palabra bonita como Machine Learning vamos a relegarnos o arrodillarnos a toda cosa que suene a Machine Learning. Es importante considerar que también es importante la experiencia de la persona. Muchas veces el mejor Machine Learning es una persona que ha estado en contacto con el proceso y conoce bien el proceso y tiene esa memoria. Y incluso puede utilizar ese recuerdo para mejorar incluso lo que el Machine Learning puede ofrecer. El ejemplo es la gráfica esta de los intercambiadores de calor que hemos mostrado al principio, donde hubo un análisis fuerte de cuándo ocurría, digamos, que se vaporizaba el producto en el tren de calentamiento. Entonces, allá hubo que caracterizar varianzas, hubo que caracterizar todo. El ingeniero de proceso tuvo la capacidad de interpretar cuáles eran los parámetros que se tenían que considerar para advertir en adelanto la posible, digamos, problemas en la bomba
y advertir al operador que tenía que tomar acciones para evitar la vaporización en el tren, y eso se tradujo en un proceso, un programa hecho en casa, donde justamente hizo el análisis en Excel el ingeniero de proceso y aquí está implementado automáticamente. Entonces, sí se ve a futuro que hay mucha gente que no necesariamente ha estado en contacto con la industria, que, o mínimamente, que está ofreciendo soluciones de Machine Learning, pero al final tienes que contar con la experiencia de la persona en la planta. Perfecto. La próxima pregunta la formula Ulises Heredia, nuestro estudiante del programa de Petroquímica, y pregunta, ¿qué país lidera la automatización industrial vinculada a la transformación digital? ¿Qué tecnología domina el mercado de la automatización industrial en términos de costo y beneficio? Bueno, es respuesta un poco difícil de resolver, pero para mí Estados Unidos es uno de las, digamos, de los países que lidera mucho o en forma importante el tema de la digitalización, ¿no? También en Europa se está moviendo mucho, muy fuertemente esto. En cuanto a tecnologías, bueno, hay tecnologías que responden, que son reactivas en el sentido de que yo veo cómo lo hace mi competencia y tengo que llegar a esto a mi manera y con los mínimos costos, ¿no? Bueno, fundamentalmente, bueno, yo he trabajado fundamentalmente con Emerson y Honeywell, y ambos son, digamos, exponentes importantes en el área de la digitalización y de la transformación digital. En el caso de Emerson es impresionante, no solo a nivel de sistemas de control, sino también a sistemas de medición. Bueno, es una fusión. Bueno, Emerson en el pasado compró Rosemount y compró Fisher. Son, digamos, empresas que han comprado empresas que tenían una alta envergadura en todo el tema de mediciones, ¿no? Y control. Entonces, cada vez se van abaratando más los costos de los sistemas. Se van abaratando más los costos de incluso de conexión, porque ya poco a poco nos vamos minimizando cable. Relacionando con la pregunta anterior, bueno, si necesitamos una redundancia de 3 medidores en el sitio, bueno, podemos implementar 2 medidores que sean wireless y uno que sea cableado, pero no estamos utilizando 3 canalizaciones o una canalización mayor para pasar todos esos cables hacia un marshalling panel o un centralizador de señales, ¿no? Bueno, no sé si eso contesta la pregunta. Gracias, profesor. La última pregunta, el resto, tenemos muchos comentarios en el chat y muchas palabras de agradecimiento. Vamos a hacer la última pregunta, que la formula Garzabala, y pregunta, ¿existe una aplicación de Big Data en la actualidad operativo que reemplace el algoritmo de control PID? Bueno, yo considero que repasar el controlador PID es bastante difícil, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el controlador PID es un controlador desde el punto de vista de programación y conceptual es muy sencillo. Y ya existen bloques ya predefinidos que uno va utilizando, ¿no? Como funciones tipo PID. La verdad que no conozco que se esté trabajando. Probablemente sí, pero no desconozco que se esté trabajando Big Data para controladores PID, por ejemplo. Sí se está trabajando Big Data para temas inferenciales que son matemáticamente a veces hasta más complicados, que es correlacionar modelos entre sí o correlacionar causas y efectos, correlacionar el mismo tema de redes neuronales. Son cosas que existen, sí, configuradores de redes neuronales
que están fundamentados en programación de Big Data, probablemente en Python u otros lenguajes, ¿no? Y claro, ahí sí lo exige porque la red neuronal es muy variable para cada proceso, ¿no? Dependiendo del número de nodos, el número de entradas y salidas, el número de capas que tú quieres implementar, eso es una cosa muy variable. En cambio, el PID es algo muy concreto para una variable de entrada y salida, y además tiene que permitir la conectividad con un control maestro, de tal manera de formar cascadas o integrarse a controles regulatorios, a conexiones de controles regulatorios, e incluso al final residir en una plataforma que sea conectable con los sistemas de control avanzado. A nivel de control avanzado sí hay cosas trabajando con el tema de Machine Learning a través de modelajes. La parte de modelaje es algo que Machine Learning siempre lo usa. A la hora de modelar entradas, cuáles son las relaciones entre entrada y salida de un proceso. Incluso modelos no lineales, porque normalmente el PID es un concepto que trata de modelizar o trata de atacar un proceso como si fuera un proceso lineal, que no lo es en sí mismo, pero bueno, funciona por las características de feedback. Entonces, sí, pensar en un PID, Machine Learning o Big Data, no sé, no lo veo muy claro que los esfuerzos estén dirigidos a eso. Posible que a futuro cambie la filosofía incluso de los controladores locales y claro, pueda aplicarse eso, pero el modelo PID es un modelo bastante estándar. Muchísimas gracias al ingeniero Daniel Cadorín por esta interesante ponencia que nos comparte al mediodía de hoy. Y bueno, dejo al equipo coordinador para que dé las palabras finales, agradeciendo una vez más su conexión en este ciclo de conferencias. Los esperamos la próxima semana para continuar con estas actividades que son parte complementaria de los diplomados de petroquímica y de petróleo y gas. En este momento, entonces, doy la palabra al equipo coordinador. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por esta conferencia tan moderna y detallada, que es una invitación a entrar en los tiempos modernos, sobre todo para un país que está por reactivar una cantidad de procesos, plantas, operaciones que están, vamos a ir un poco del punto de vista de digitalización, control, un poco en la prehistoria. Y es una especie de llamado para que estemos pendientes de que cuando estemos reactivando los procesos y las plantas, no incurramos en el error de reactivarlos tal como eran, sino de aplicar la tecnología moderna y los controles que lo hacen más eficiente, más seguro y con mejor sistema de control. Me uno entonces para darte las gracias a todos los estudiantes y los otros invitados que si ves el chat, hay una larga lista de felicitaciones y impresiones muy positivas sobre la presentación. Entonces, bueno, gracias a todos, gracias a ti, Daniel, sobre todo, Gustavo y María Estela. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias, Daniel.